Muy buenos días, amada audiencia de Radio San Juan. Dios les bendiga en este hermoso día que estamos comenzando hoy domingo. No recuerdo la fecha, 7 de junio, exactamente a las 10:05 de la mañana. Pues bueno, vamos a dar inicio en esta hermosa mañana. Bueno, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de amanecer con vida por su infinita misericordia. Amén. Así que estamos acá ya conectados con esta transmisión a través de nuestra página de Radio San Juan. Y por supuesto llegamos a todos ustedes gracias a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional aquí en San Juan de Miraflores, en Lima, con algo de frío, sí. Por eso que ustedes ven a mi compañero de aquí al lado un poquito abrigado. Así que voy a dejar que les salude y ya vamos a comenzar con el estudio el día de hoy. Buenos días, tengan todos muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Agradecido del Señor como siempre de estar acá en este espacio, transmitiendo desde Radio San Juan para todos ustedes. Damos gloria al Señor por este espacio, por esta oportunidad tan hermosa que nos ha brindado en este día de compartir las Sagradas Escrituras con cada uno de ustedes, y esperamos, hermanos, como siempre, que usted pueda participar a través de la página o del link, y todas estas cosas que nosotros podamos hacer desde acá sea de bendición para usted. Amén, claro que sí. Bueno, hermano, habíamos pasado algún mensajito de texto. Vamos a estar saliendo en nuevos horarios aquí en Radio San Juan a partir del día de hoy. El día lunes hasta el día sábado va a ser la oración. Los domingos en la mañana no vamos a tener la respectiva hora de oración porque nos vamos a estar conectando todos los domingos a esta hora para los estudios bíblicos. Recuerde que queremos seguir enseñando la palabra de Dios. Los días martes a las 6 de la tarde estaremos saliendo también con la meditación de la palabra. Los días jueves y por supuesto también los días sábados. Pero de lunes a sábado, todos los días a las 9:30, a las 9 de la mañana, usted puede hacer sintonía con nosotros en la hora de oración. Así que yo te invito en este momento que puedas compartir este video en tus redes sociales, de manera que en breve, después de esta pequeña pausa musical que vamos a hacer, al retornar vamos a comenzar con el estudio el día de hoy, en un gran proyecto que Dios mostró a nuestro pastor y que estamos llevando a cabo, hermanos, y que sabemos que va a ser de bendición para cada uno de ustedes y por supuesto para que Dios sea glorificado. En breve volvemos, no te desconectes de esta transmisión. Ahora sí, claro que sí, amada iglesia, Dios les bendiga nuevamente a todos ustedes que hacen sintonía en este momento en Radio San Juan. De verdad que ya yo extrañaba los micrófonos, hermano, he estado ausente por asuntos de trabajo y de pereza también, lo tengo que aceptar. Pero bueno, ya estamos retomando aquí nuestras transmisiones convencionales de Radio San Juan y como les explicaba antes de la pausa musical, nosotros pues a partir de hoy, todos los domingos a las 10 de la mañana vamos a estar saliendo con los estudios bíblicos. Ahora, quiero explicarles, amada iglesia, para que todos y cada uno de los amigos que están conectados sepan de este material que estamos trabajando. Este material es el que vamos a empezar a dar al día de hoy, pero usted verá que allí en el banner que hemos colocado en la pantalla dice estudio número 6. Y le explico, esto es un proyecto de educación cristiana aquí en la iglesia de San Juan, pero que está extendido a toda la persona que requiera el material, donde estamos llevando ciertos, un leccionario, por así decirlo, de estudios bíblicos que ya tenemos más 5 semanas compartiendo y hoy comenzamos nuestra 6ª semana de este hermoso proyecto. Nuestro hermano Miguel también está como maestro en ese proyecto y todo el equipo de educación cristiana de la iglesia San Juan de Miraflores pues está abocada a esta hermosa labor. Y es para nosotros un placer retomar esas clases desde esta plataforma para que no solamente se quede en lo que estamos haciendo dentro de San Juan, sino que cada uno de ustedes también comparta la maravillosa experiencia de esta palabra. Porque si bien estos estudios están titulados como una esperanza para las familias, pues bueno, aquí estamos volviendo a rudimentos básicos, Miguel, Sí. que quizás hemos aprendido por muchos años y nos han repetido, y los que tenemos años en el Evangelio ya lo conocemos, pero que cuando nosotros volvemos a estudiar esto, siempre Dios tiene algo que decir. Así es, así es. Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Amén. Y Él es propicio, realmente Él es propicio siempre. Como tú dices, siempre que leemos la palabra del Señor, por muy básico que sea, no deja de ser doctrina. Así es. No deja de ser doctrina. Y esto siempre va a hacer algo muy hermoso en nuestra vida, nos va a enriquecer por muy básico que sea. Lo que Dios quiere es que nosotros pues sigamos avanzando cada día más. Amén, ¿sí? claro que en sí. su doctrina, en su palabra.
y bueno, nosotros nos sigamos enriqueciendo y esto es lo que vamos a hacer a través de estos estudios que vamos a llevar a cabo domingo a domingo, específicamente. En la semana, como ya tú también lo informaste, vamos a tener también ciertas transmisiones donde vamos también a orar y vamos también a impartir la enseñanza de la palabra del Señor. Y que bueno, yo lo único que pido en todo esto, hermano Jimmy, es que Dios nos ayude, nos dé Amén. mucha fuerza. Y me encanta el tema de hoy porque es un tema elemental, ¿no? Así es. Elemental, muy importante, esencial para la vida del creyente como lo es la oración. Creo que estamos comenzando con buen pie a pesar de que es el séptimo. Es la sexta clase, Es la claro que sexta sí. clase, sí. De todas maneras, hermanos, toda aquella persona que requiera de este material, pues está disponible Así es. totalmente gratis. Usted nos puede enviar un mensajito, hermano, por favor hágame llegar las lecciones a las que estaban. Nosotros con todo el gusto y el amor, nosotros le vamos a hacer llegar los estudios. Cabe destacar que las 5 primeras clases simple y llanamente encierran lo que es la naturaleza del hombre, bajo qué condiciones está el hombre sin Dios, cuál es la condición para llegar a Dios y, por supuesto, cuando ya estamos en Dios, cómo tiene que ser nuestra vida. Y es en función de eso que queremos ya comenzar en este momento con el estudio del día de hoy, pero vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor su sabiduría para que sea Él instruyéndonos. Como decimos, esto quizás para muchos dirá, pero es que eso ya yo lo he estudiado, ya yo lo vi, pero el Señor siempre nos recuerda por alguna razón las cosas. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Gloria y honra. Tú eres bueno, Señor, eres grande en Recibe todo el misericordia. honor, mi Dios. Tus bondades son perpetuas, Señor, y gracias a esa bondad hoy estamos aquí delante de ti, Señor. agradeciéndote por esta hermosa mañana, Tuya la alabanza, por este hermoso día, esta maravilloso, semana que Señor. estamos comenzando, Señor, y santifica comenzamos, nuestra Padre, vida y confiados de que esta semana será mejor En que el las nombre de anteriores, Jesús. porque tú estás con nosotros. Dirígenos, Padre, en Señor, este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor, dirígenos Guíanos, conforme a la sabiduría que En el proviene nombre de de ti, Jesús. Señor, Amén. conforme a la revelación de tu Santo Espíritu, y cada persona, cada oyente, Señor, que pueda disponer en este Aleluya. momento para escuchar esta palabra, pues también pueda sentir, Señor, la revelación y el toque de tu Santo Espíritu, Gloria a Jesús. Padre amado, sembrando esta palabra en nuestros corazones para poderla poner por Bendito obra, sea el Señor. nombre del Señor. Entendemos que tú eres Dios poderoso y que tú harás conforme tú has decidido en nuestras vidas, en el Amén, nombre de aleluya. Jesús. Amén. Así Y sea. amén. Gloria. Así, bueno, hermano Miguel, esta es nuestra sexta clase. Estas clases se va a impartir esta semana en los hogares y es nada más que una poderosa herramienta. Es el título, como lo dijo mi hermano Miguel, pues hace referencia a la oración. ¿Y por qué hablar de la oración, hermano? Porque ciertamente muchos lo han tipificado como el oxígeno del cristiano y esto es realmente, esto es fundamental. Lo dijo Miguel, esto es fundamental en nuestras vidas. Y una vez que nosotros hemos alcanzado y estamos plenamente convencidos de que somos nueva criatura en Cristo Jesús y que vamos a empezar a caminar en una nueva vida en Cristo Jesús, pues esta sería la primera herramienta a utilizar para poder caminar, valga la redundancia, en este camino que nos está esperando a todos los creyentes. Si bien vamos a compartir en la palabra la gran necesidad que surgió en algún momento en los discípulos y que fueron bastante directos con el Señor Jesucristo, y quiero que usted se ubique junto con nosotros en el libro de Lucas, capítulo 11. Él registra parte de esto en Mateo capítulo 6, usted también lo puede leer. Pero en el libro de Lucas, capítulo 11, el versículo 1 al 4, nosotros podemos ver algo tan sencillo como lo que es la necesidad de aprender a hacerlo. Así que voy a dar parte a nuestro hermano Miguel para que le está dando lectura a la palabra en este momento. Sí. Lucas capítulo 11, ¿no? 11 Amén. del 1 al 13. Perdón, Al 4. del 1 al 4. Amén. Aleluya. Dice de la manera siguiente en el nombre de nuestro Dios. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así Gloria al Señor. es. Mire que estas son las instrucciones que de una manera bastante, por así decirlo, sencilla el Señor le da a los discípulos. Pero ¿cuál es el punto acá? Más que el famoso llamado a nivel mundial Padre Nuestro, pero ¿cuál es el punto importante acá? La necesidad de los discípulos. Los discípulos venían caminando con Jesús, ya venían conociendo a Jesús y hay que denotar que ellos pudieron ver en Jesús esta actitud de oración, de que Jesús constantemente vivía en oración y en algún momento ellos recordaron que Juan el Bautista también lo hacía y en ellos surgió una necesidad y era la necesidad de aprender a orar. ¿Por qué esta necesidad, hermano? Porque quizás si nosotros conceptualizamos algo muy sencillo como la oración, usted podrá tener muchos conceptos de la oración, que es hablar con Dios, que es conversar con Dios, y eso no vale, o sea, eso no escapa realmente de la realidad de la oración. Pero si nosotros queremos conceptualizar de una manera muy sencilla lo que es la oración, podemos citarlo de la siguiente manera: la oración es un diálogo con nuestro Dios, con nuestro amado Dios, bajo la certeza que Él nos escucha. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque cuando hablamos de diálogo, el diálogo normalmente se da en un emisor y un receptor de la comunicación. Y a veces nosotros pareciera que hemos aprendido a orar sin saber que Dios nos está escuchando, sino a repetir, a decir, a vociferar, a soltar todo lo que tenemos, porque quizás nos han enseñado que orar es eso. Y se nos ha olvidado un principio básico de la oración, y es que hay dos personas involucradas en este proceso. Y uno es Dios, que es la principal razón de nuestra oración, y por segundo estamos nosotros como personas que nos acercamos a Él. Entonces la oración gira en torno no a que yo pueda sentarme o arrodillarme a repetir tantas cosas a ver si es que alguien me escucha. No, la oración gira en torno a la convicción que usted y yo como personas tenemos de que, gracias Daniel, de que existe un Dios y que Dios está dispuesto a escucharnos. Y que Dios está allí para escucharnos, y si Él nos va a escuchar, entonces bueno, vamos a conversar con Él. Así es, así es. Una de las cosas que nosotros queremos transmitir desde acá, con este tema, hermano Jimmy, es precisamente eso. O sea, acá va a haber muchas personas que va a aprender, Amén, que va a aprender a orar, ¿sí? Pero en cuanto a la iglesia, la enseñanza no es para que la iglesia aprenda a orar, porque ya la iglesia debe saber orar. debería. Sí, debe saber orar. Claro que sí. Entonces, aquí algunos van a aprender a orar, como en el caso de muchos amigos que nos están Amén. viendo, y esto es importante y para nosotros es un gran gozo, pero para con la iglesia debe ser más bien buscar lo que es el significado, aunque ella también debería entenderlo, pero la iglesia debe entender cuál es el significado en la vida del creyente, en este caso de la oración. Para la oración, El significado de la oración de la vida del creyente, y es lo que queremos tratar de impartir hoy también desde acá. ¿A quién debemos orar? Eso es ¿no? correcto. ¿A quién debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Cuánto debemos orar? ¿Cuánto tiempo podemos pasar en la oración? Y todas estas cosas que queremos aclarar acá, ¿no? Y en el caso que tú estás hablando con relación a la persona de Jesús, cuando se da se presenta esa necesidad donde los discípulos le dicen al Señor que los enseñe a orar. ¿Quién Así. más que el Señor Jesús para poder enseñar este tema? O sí, por decirlo así, este tema o este principio tan maravilloso? Nosotros conocemos y sabemos a través de las Sagradas Escrituras que muchas personas practicaron la oración. Así es. Y fue parte de la vida de ellos la oración. Tal es el caso de aquellos grandes hombres, pero me acuerdo ahorita en este tiempo de Daniel, por ejemplo, que dice que oraba 3 veces al día. Así es. Pero nosotros siempre hablamos de Daniel, pero también David lo hacía. Por supuesto. David lo hacía. David decía: te buscaré y oraré a ti de mañana, en la tarde y al mediodía. Así es. Entonces, o sea, esas personas que pudieron lograr entender el significado de lo que es la oración, como lo que estamos hablando acá, que es realmente ese diálogo, lo importante de ese diálogo con nuestro Dios, basado en una certeza, en una seguridad de que Él no escucha, es algo esencial para el creyente. Y eso es, mire, eso es lo que hay que notar, iglesia, y es que nosotros cuando oramos, nosotros
Por eso lo decía al principio y lo corroboro con lo que dice mi hermano Miguel. Nosotros oramos con la certeza de que Dios está escuchando. A veces la gente ora es por así decirlo, por costumbre de que en la mañana me levanto, repito, pam, 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 digo, Señor, gracias por este día, gracias por lo que viene, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, amén. Y lo hace de una manera, por así decirla, mecanizada, cuadrada, pero se está olvidando de que realmente la oración bíblicamente representa que tú hablas con tu Padre, como estoy hablando nosotros, como estamos hablando nosotros con usted. Y esto es de denotar porque justamente en Mateo capítulo 6, en el mismo escenario, según lo que narra Mateo, Jesús les enseñaba algo más que solamente recitar lo que él les explicaba allí por oración. Y él decía, cuando ores no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres, que de cierto os digo que ya tienen recompensa. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y aquí quizás se desprenden muchos diferentes estudios, diferentes enseñanzas, pero lo importante que queremos recalcar es lo que el Señor estaba haciendo referencia realmente. Y era que la comunicación entre dos no se puede ver interrumpida por nuestro exterior, por el afán, por la gente que está a nuestro alrededor, sino que cuando Jesús hace referencia en la intimidad es porque cuando tú necesitas hablar cómodamente con alguien, sin interrupción, sin nada que te estorbe alrededor, tú prefieres buscar un lugar a solas. Amén. Y yo lo coloco como ejemplo. Ayer estaba hablando con mi sobrino por videollamada con Abraham, y en un momento que yo quería hablar con él, en la casa todos le hablaban, mi mamá, su papá, su tía, todo. Y yo en un momento que le dije, hey, ya va, Abraham, vete al cuarto solo para que podamos conversar los dos. Porque era la manera como yo podía tener esa intimidad en la conversación y podía hablar confiadamente con él. Entonces algo así pasa con la oración en el hombre. Nosotros tenemos que entender que esto es un momento íntimo de comunión con Dios, que no podemos tomar la oración como algo ligero, que no nos podemos convertir, y perdone que se lo diga de esta manera, en rezanderos, en repetidores, en que tenemos una oración específica para cada momento, y nuestra oración de levantarnos es la misma, nuestra oración de comer es la misma, nuestra oración de dormir es la misma. Y el Señor también lo dice aquí, porque dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y este es el principio bíblico quizás de la oración, hermano Miguel, de que nosotros no somos buenos oradores o no somos buenos conversadores con Dios porque hablemos, porque lo hagamos muchas veces, sino que cuando nosotros entendemos realmente el sentido de la oración, y como dices tú, cuando sabemos hacerlo, cuando sabemos a quién dirigirnos en esta oración, entonces sí y solo sí, allí es donde la oración realmente cobra ese efecto en la vida de nosotros como creyentes. Exactamente. Mire, y cuando nosotros nos vamos al contexto de lo que tú estás hablando, mira, Jesús decía, cuando ores no sea como los hipócritas. Y cuando nosotros seguimos leyendo, dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, eso Jesús aquí estaba hablando, porque antes de hablar antes de enseñar acerca de quién o a quién debemos orar, que tú lo mencionaste, que es al Padre, Jesús le está diciendo a sus discípulos, mira, tengan cuidado y no actúen de manera hipócrita. Así es. Sí, porque lo que hacen los judíos o lo que hacen este tipo de personas para ser vistos de los hombres, eso aparte de que es hipocresía. ¿Por qué? Porque es algo, o sea, nuestra oración debe ir alineada a lo que nosotros vivimos. Así es. O a lo que nosotros somos en Dios en este caso. Entonces, ellos aman el orar en pie, son personas que se van a un lugar, allá creo que en Jerusalén hay el muro de la lamentación, de la oración y todas estas cosas, y son oraciones públicas, pero que Jesús, conociendo el corazón de los hombres, decía, ellos lo hacen para ser vistos. Así es. Ellos lo hacen para ser notados de los hombres. Para que digan que, ay, que tanto oran, mira cómo oran. Y ciertamente así pasa muchas veces en nuestras congregaciones, ¿no? Muchas veces nosotros oramos y usamos palabras elocuentes y somos muy gráficos, ¿no? A la hora de orar. Y quizás muchas veces lo hacemos para que los demás digan, mira, qué bien lo hace, qué lindas palabras, qué voz tan dulce, qué tantas cosas pueden decir la gente de nosotros. Pero realmente lo tremendo del caso acá es que Jesús está diciendo, ya esa persona tiene su recompensa, porque ya la gente le está dando su pago, pero lamentablemente conmigo no has hablado. Así es. O
sea, con Dios esa oración no ha movido ni siquiera un centímetro de mi trono para ser escuchado. Yo ni siquiera me he inclinado porque conoce, si hay algo en todo esto es que Dios conoce el corazón de los hombres. Amén. Entonces, lo que Jesús está queriendo enseñar acá es una cuestión de actitud. Así O es. sea, es una cuestión de actitud. Y, Y nosotros para esto... Y de hecho eso puede entrar muy claramente en el concepto de la oración. O sea, es una actitud por supuesto. como tal, claro que sí. Por supuesto, tú dijiste ahorita hace un momento dando una definición, si se quiere, como acá está plasmado, que es un diálogo. Es un diálogo, es una conversación entre dos personas. En este caso es una conversación entre nosotros y Dios. Entonces ya yo tengo que tener cuidado. Primero tengo que saber a quién le voy a orar. Exactamente. Y ahora, una vez que yo conozca, yo debo conocer a esa persona que yo voy a pedirle. Ese es el asunto de muchas personas hoy, que le estamos pidiendo a todo el mundo. Así es. Que estamos oyendo a todo el mundo antes de presentarle a Dios nuestras necesidades en oración, en intimidad. Mira, hay testimonios, ¿no? Y yo sé que tanto tú como todos nosotros y todos los que nos están viendo pueden tener testimonio de cómo Dios ha obrado de manera especial en momentos específicos, a través de la oración. Mira, nosotros, hoy por hoy, muchos de nosotros no tenemos un empleo, un trabajo. Sin embargo, Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros lo que hemos hecho, bueno, Señor, ayúdanos. Y mira, Dios, a través de su misericordia, siempre ha abierto puertas, siempre ha obrado y ha provisto. Amén. Hasta el día de hoy siempre Dios ha estado presente. ¿Pero por qué? Porque realmente hay gente que conoce y sabe que hay un Dios en los cielos y que ese Dios es nuestro Padre. Así es. ¿Sí? Y es que por eso, y ese es el sentido de la oración, amado hermano. Por eso es que nosotros hacemos tanta referencia a este punto antes de seguir avanzando. Y es que la oración, nosotros en esa oración, orar como tal es esa actitud del corazón de nosotros querer conversar con Dios, pero entendiendo también quién es Dios. Así es. Ninguna oración tiene sentido si nosotros no sabemos, como dices tú, Miguel, a quién estamos pidiendo, a quién estamos orando. ¿Por qué? Porque si nosotros encerramos un poquito aquí por dar un inicio a todo este gran estudio, si nosotros nos vemos aquí en este punto donde el Señor le decía, bueno, y cuando oré así, Padre nuestro que estás en los cielos, haciendo referencia a la majestuosidad de quién es Dios. Este era como quien dice, esta era la antesala de Jesús, de decirle a los discípulos, hey, recuerden que ustedes le están pidiendo al creador del universo. Y el reconocer en esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, era reconocer que Dios es mayor, que Él es más grande, que Él es superior a nosotros. Y por eso en muchas ocasiones cuando hablábamos acerca de la soberanía de Dios, hablábamos de los atributos de Dios, nos encontrábamos con la gran realidad de que nosotros muchas veces queremos arrestar a Dios en la oración y pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y decirles al Señor, Señor hazlo, Señor sana, Señor ministra, Señor, cuando nosotros quizás hemos estado haciendo esto mal por mucho tiempo, porque la oración tiene un primer principio y aquí es donde donde nosotros queremos llegar, iglesia. El primer principio de la oración es saber que aquí el que manda es Dios y quien tiene el control y el que tiene, como quien dice, la última palabra de todo lo que pueda estar pasando es Dios. Y nuestro deber en oración es entender que aquí es Dios, no somos nosotros. La oración no tiene que ver con nosotros. Usted podrá tener su necesidad, usted podrá tener su situación crítica, usted podrá tener su enfermedad, pero la oración no tiene que ver con usted. La oración gira en torno a la soberanía y a la voluntad de Dios. Y esto es un principio que usted y yo tenemos que aprender, porque cuando nosotros entendemos que por mucho que nosotros oremos, al final de cuentas Dios quien tiene la última palabra, es donde entra el sentido de esta expresión bíblica cuando Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra oración es llegar en actitud de reconocimiento de quién es Dios. Nosotros no podemos llegar a nuestra oración, nosotros no podemos buscar a Dios en oración pretendiendo o ya ver quizás, por así decirlo, ya habiendo premeditado lo que nosotros le vamos a decir a Dios. Claro. Porque a veces nos volvemos estamos en ese plan. O sea, ya hemos premeditado todo lo que queremos que Dios haga. Y pareciera que nos convencemos a nosotros mismos de que si yo oro y se lo pido, Él lo va a hacer. Mira, hermano, hay una línea muy delgada
entre lo que dice la Biblia con respecto a que Dios responde nuestras oraciones y lo que nosotros hemos entendido acerca de ese asunto. Pero ese no va a ser el punto ahorita porque tendríamos todo el día aquí hablando de este tema. Sí. Pero tenemos un gran ejemplo para seguir avanzando con el estudio, un gran ejemplo, y es el ejemplo de Jesús. Por ahí en Lucas capítulo 6, no sé si lo puedes buscar, Miguel, en el capítulo 11, capítulo 6 de Lucas, verso 12 y 13, vemos que Jesús constantemente estaba en oración, y esto era notable por cada uno de los discípulos. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, por favor, le das lectura. Dice de la manera siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así es. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así es. Ahora, este versículo denota tres cosas muy importantes. Y la primera que denota es que la oración formaba parte fundamental de las acciones del Señor. Y esto es necesario, ¿por qué? Porque si bien Dios es quien da dirección, Dios es quien quiere guiar nuestros pasos. Hermano, mire, el mejor plan es el que tiene Dios para nosotros. Y cuando nosotros hablamos de que la oración formaba parte de las acciones continuas de Jesús, eso es fundamental en nosotros como creyentes. Cuando tú y yo entendemos de que los pensamientos del Señor son mejores que los nuestros y son pensamientos de paz y de bien, entonces nosotros podemos, ante cualquier circunstancia, poder acudir a Dios en esta posición de oración. ¿Por qué? Porque entendemos de que Dios, a mí me llama mucho la atención en un tiempo que hablaba sobre Esdras, porque Esdras iba a hacer algo que Dios le había mandado, que era ir a Jerusalén. Pero aun cuando iba en el camino, dice que convocó ayuno y en oración pidieron dirección a Dios, pero él ya sabía para dónde Dios quería llevarlo. El asunto era que él tenía que consultar a Dios cómo iba a llegar hasta allá. Aunque él ya sabía que ese era el destino, por así decirlo, al que Dios lo iba a llevar, la oración fue la herramienta que él utilizó para poder entender lo que Dios iba a hacer en el camino. Y nosotros tenemos que aprender que la herramienta de la oración nos han entregado a nosotros, hermanos, es para que nosotros no caminemos a ciegas. Es para que nosotros no caminemos, hermano, en un mundo donde no sé qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque hay un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros, y el canal para nosotros ser solícitos ante Dios respecto a lo que vamos a hacer no es nada más y nada menos que la oración. Así es, así es. Jesús siendo nuestro mayor ejemplo, ¿no? Pero hay algo allí que muchas veces nosotros nos preguntamos, y es porque, o sea, Jesús era Dios. Sí, Jesús era Dios. Ahora, pero si Jesús era Dios, ¿por qué oraba? ¿Por qué oraba Jesús si Él era Dios? Primero podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que ciertamente Jesús es Dios, pero que humanamente estaba sometido a su Padre. Al Padre. Pero también Jesús oraba porque Él tenía que ser ejemplo en todos los sentidos. Así es decir, Jesús oraba para darnos ejemplo a nosotros. Y como decía el hermano Jimmy, una de las cosas que Jesús reflejó fue la necesidad de orar siempre. Así es. De orar siempre y de mantener esa comunión con el Padre. O sea, y vemos a través de los versículos que Jesús dice que fue al lugar, oraba allí, oró toda la noche. O sea, que no hay un tiempo específico. Así es. No hay un tiempo específico. También, como dices tú, eso habla de esa total dependencia, ¿no? De Dios. En este caso, que Jesús hizo de la oración, de la comunión con Dios, de esa conversación con Dios, algo esencial, lo hizo parte de su vida, en realidad. Y allí también vemos, hermano, que aparte que pasó la noche orando, al día siguiente siguió orando y buscó dirección del Señor. Y escogió, dice que escogió. De manera que esto para nosotros encierra una gran enseñanza. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer un hábito en nuestra vida en cuanto a la oración. Si nosotros no oramos, si nosotros no nos comunicamos, si nosotros no tenemos una vida devocional, por eso que yo cuando leía esta clase, yo decía, esta clase realmente va a confrontar a muchos y yo soy el primero. Porque ciertamente si hay algo en lo que la iglesia ha fallado, es en este punto. Así es. Y es en el punto de la oración. Nos hemos olvidado de que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermano, que tenemos que orar al Señor, tenemos que hacer parte, tenemos que hacer un hábito de esto en nuestras vidas. Porque escuchaba yo algo por allí en esto y decía, mira, si nosotros no oramos a Dios como lo hacía Jesús, que hizo
parte de su vida la oración, si nosotros no oramos a Dios en la mañana, en cualquier momento, nosotros estamos diciendo, pues tan sencillamente no me importa, no me interesa lo que Él diga, no me interesa tener una relación con ese hombre, con ese ser. Yo hablaba en estos días con una persona, hermano, y ella me decía, mira, cuando yo no quiero una amistad con alguien, cuando yo no quiero tener una conversación con alguien, yo tan sencillamente lo corto. Le dejo de hablar. Porque tan sencillamente no me interesa su amistad por X, porque no me gustaba cómo me miraba, cómo me hablaba, cómo abordaba el tema, porque tan sencillamente no tenía tema de conversación, por lo que sea. Pero no quiero tener una amistad con esa persona, por lo tanto lo corto. Así mismo es con nosotros, con Dios. Si yo no oro a Dios, si yo no busco la manera de buscar dirección de Dios a diario, hermano, estoy diciendo que lo que Dios tenga para mi vida, pues tan sencillamente no me importa. Y es lo que Dios quiere encerrar en todo este asunto. ¿Qué pasó con este asunto de Esdras, cuando la cita que tú mencionaste? Era totalmente dependencia de Dios, aunque él sabía para dónde iba. Ya Dios le había dicho, vas a ir a Jerusalén y harás esto, y él todavía volvió a invocar el nombre de Dios porque él necesitaba, más que confirmar, él sabía que lo que Dios le había dicho, pero él necesitaba en cada paso que iba a dar, saber que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y por eso es que es importante, amada iglesia, y no se sienta en ningún momento ni atacado por esto, pero si usted se ha sentido persuadido con esto que estamos diciendo, hermano, porque es la gran verdad. Uno de los factores que más, quizás, o por así decirlo, uno de los puntos más débiles de la iglesia del Señor en este tiempo es la falta de oración. A veces que estamos acostumbrados a que se ora en la iglesia, a que se ora en el culto. Así es. Y como en la semana hay un culto que se llama culto de oración y normalmente oramos media hora allí, pues yo quizá con esa media hora ya ocupé toda la oración de la semana. Ya en la semana, bueno, yo voy todos los martes al culto de oración. No, hermano, esto no tiene que ver de cuánto tiempo quizás tú lo puedas hacer. Como lo decimos desde el principio, la oración es una actitud del corazón. Es la necesidad que tú y yo vamos a tener siempre, todos los días, de querer hablar con aquel que nos da la vida. Y esto es importante porque por eso decíamos al principio, la herramienta fundamental para nosotros caminar en Cristo es la oración. Si el mismo Jesús, estando en la tierra en forma de hombre, siendo Dios, constantemente buscaba la dirección del Padre, porque siempre en sus oraciones o en las que se registran bíblicamente, Él hacía referencia a que yo voy a hacer lo que tú me digas, no lo que yo quiero. Jesús tenía toda la autoridad, por así decirlo, para estar en la tierra y hacer lo que Él quisiera. El Hijo de Dios era Dios mismo convertido en hombre. Pero Él no lo hacía, ¿por qué? Porque Él, como dice Miguel, el ejemplo que nos estaba dando Jesús, y que lo podemos ver aquí en las Escrituras en Lucas, es que Jesús tenía que enseñarnos a nosotros que aun cuando nosotros quizás podamos estar en una posición cómoda, quizás podamos estar en una posición que satisface todas nuestras necesidades, no podemos soltar la oración con el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la comunicación, mire hermano, todos los días, en cada momento. Yo no sé usted, pero debe existir la necesidad de nosotros querernos comunicar al Padre. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a tener que, mire hermano, y es que es para todo. Tú necesitas revelación de la palabra. Cuando leas la Biblia a diario, tú tienes que pedírselas a Dios. ¿Y cómo se la pide si no es en oración? Tú tienes que tomar ciertas decisiones en tu vida y no sabes qué hacer. Tienes que orar. Tú te sientes enfermo y necesitas sanidad. Tienes que orar. Así es. No sé si usted me está comprendiendo, pero es que este viene siendo el primer principio que todo creyente tiene que ejercitar, tiene que habituarse. Yo lo comparto por primera vez en público y yo admiro, justo antes de que nuestro pastor se fuera a Puerto Rico y comenzara todo este asunto de la cuarentena, él cambió todos los cultos convencionales por culto de oración. Y eso es fantástico. Porque eso fue revelado por Dios, porque Dios sabía lo que venía y por lo menos en esta iglesia se estaba haciendo. Quizás otras también lo hacían, pero hablo de lo que nosotros veíamos. Pero yo hice un comentario que quizás a muchos no les gustó y yo lo quiero compartir. Y yo hice un comentario, yo digo, yo felicito y premio a nuestro pastor Wilmer, porque Dios lo bendiga, por cierto, está por allí en sintonía, porque esto es necesario. Si él como pastor, él tiene que convocar esta oración. Pero él, aún con eso, no va a hacer que la gente desarrolle un hábito de oración, porque esto se desarrolla en la persona. Y por más que se convoque aquí oración, martes, jueves, sábado, todos los cultos fueran de oración, si la persona no anhela, no desea habituarse a un estilo de comunicación diaria con Dios, por más que el pastor la pueda sentar aquí todos 2-3 horas diarias a orar, no lo va a hacer, porque esto es un acto
propio de nosotros, hermano, y tú y yo tenemos que desear continuamente invocar el nombre del Señor. Fíjense que a mí me llama mucho la expresión cuando el salmista le dijo a Dios: yo he orado a ti, oh Dios, porque tú me respondes. O sea, él estaba claro que, como dice Miguel, quizás nosotros ahorita estamos lanzando para allá, pidiendo aquí, pidiendo allá, pero no hemos olvidado del realmente a quien vamos a pedir. Y en este caso es nuestro Dios. Así que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos y no la estamos usando, hermano. No la estamos usando. Así es, así es. Fíjese algo, hermano Jimmy, que tú dijiste bien claro, ¿no? Y esto de, o sea, hiciste referencia a lo del servicio y a lo que había hecho nuestro hermano pastor, y dijiste, o hiciste referencia también acerca de lo que tú dijiste, que quizás muchas personas no les gustó, pero realmente esa es la gran verdad. O sea, someter a alguien, ciertamente el pastor juega un papel importante en esto, ¿no? Amén. Pero cada creyente debe tener una vida personal con Dios. Así es. O sea, someterlo a 3 horas, 4 horas no significa que uno tenga un desarrollo en Dios. En realidad es así. O sea, nuestro obispo de Venezuela, nuestro hermano Ender Rodríguez, él decía que el creyente tiene 2 vidas en cuanto a la oración se refiere, tiene 2 vidas. Una vida pública, en cuanto a oración se refiere, y una vida en privado o en secreto. Y en esa vida pública, nosotros oramos en la iglesia, podemos orar con nuestra esposa, podemos orar con nuestra familia, con nuestros hijos, con el quien sea, ¿sí? Pero es en lo secreto donde Dios obra en nuestras vidas. Así es. Y es lo que Dios está pidiendo. Entonces, el punto acá es lo que nosotros tenemos que entender, el significado de la oración para mí. ¿Qué concepto tengo yo de lo que es la oración? ¿Qué concepto? O sea, cuando nosotros entendemos el concepto de la oración, entonces nosotros, hermanos, no vamos a orar hoy y vamos a pasar 2, 3, 4 días sin orar. Llegarán meses y todavía no hemos orado, porque entonces no hemos entendido, no tenemos una comunicación, una comunión con Dios, porque no hemos entendido el significado real de lo que es la oración. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos desarrollar? A mí me encanta esta parte de la Sagrada Escritura, porque si algo tenía Jesús, era no solamente que él hizo que la oración fuese parte de su vida, sino que pasaba largas horas orando y también no tomaba ninguna determinación sin antes orar a Dios. Así es. Y esto es fundamental para nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros hoy estamos llevando unos temas en nuestros hogares, ¿no? Y yo estoy en un lugar, hermano. Yo sé que todos los lugares tienen su fuerza, ¿no? Su batalla. Pero yo estoy en un lugar, hermano, donde hay un altar demoníaco. Así es. Donde hay un altar, donde hay una persona que practica la santería. Yo estoy en un lugar donde se practicó brujería por mucho tiempo y donde yo he visto o he oído situaciones de espíritus que lo están perturbando, que lo siguen, que esto, que lo otro, que hasta tratan de abusar sexualmente con las mujeres que están allá. O sea, es un lugar bastante tremendo, terrible. Si yo en este caso, yo no tomo asunto, yo no tomo, ¿cómo se dice? Yo no tomo carta en el asunto a través de la oración, hermano, esto se va a ir al piso. Así es. Entonces, yo no puedo comenzar o yo no puedo tomar ninguna determinación sin antes orar. Y por eso le digo, esto me confrontó de una manera tremenda, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios mantengamos una comunión con Dios. Así es. Así de simple. Y es que yo siempre cuento el testimonio de la ancianita que tapizó el cuarto con los dólares que le enviaba a su hijo porque no sabía lo que tenía en sus manos. Ella tenía un poder adquisitivo extremadamente elevado, la iban a despojar de su casa porque ella simple y llanamente no sabía el valor del dólar en su vida y porque ella no lo conocía. Pues entonces muchos cristianos están en este plan, pasando quizás circunstancias o situaciones bastante críticas porque simple y llanamente, aún sabiendo que existe algo como la oración, y no la están ejercitando como se debe. Ahora, la pregunta sería, ayer de hecho felicitamos a nuestra hermana Carmen Quispe, ganadora de nuestra primera competencia virtual. Es porque estaba yo.
Era porque, bueno, para la próxima te apuntas entonces. Sí. Pero una parte muy importante que Santiago explica en el libro de Santiago, y es que pedimos y no sabemos pedir porque pedimos para nuestros propios deleites, o sea, pedimos conforme nosotros deseamos, ¿no? Así es, así es. Y cuando Buen Santiago, punto. cuando Santiago refleja esto, yo digo, qué tremendo, porque ciertamente nosotros muchas veces, hermano, amado amigo, llegamos ante Dios con oraciones no condicionadas a Dios, sino condicionadas a nosotros mismos. Venimos en una actitud de imposición a Dios y de que nosotros pedimos a Dios es porque yo quiero, porque yo deseo, porque yo soy. Y aquí el yo soy es Dios primero, ¿no? Pero aquí hay que entender algo, y es cómo nosotros, o bajo qué perspectiva nosotros buscamos el nombre de Dios. Y usted tiene que entender, como lo decíamos al principio, para ir avanzando, que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad aun cuando nosotros oremos 24 horas al día. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan determinado para el hombre. Dios tiene una voluntad que es perfecta, que es agradable, que es buena. Eso lo dice la Escritura. Él tiene una voluntad. Y la oración, escuche bien, como número 2, para que usted lo tenga allí. La oración, lo explicaba yo en un culto, en un servicio de oración. La oración no mueve la mano de Dios. Eso es una gran falacia y eso es antibíblico. Y escucho mucha gente decir, es que la oración es lo que mueve la mano de Dios. No, ¿quién le dijo a usted que Dios se mueve por nuestras oraciones? Dios se mueve porque Él es Dios, porque Él es soberano. Él no está sujeto absolutamente a nadie ni a nada. Él está sujeto a sí mismo. La oración lo que denota de nosotros es la confianza y la convicción en esa mano poderosa. Y que independientemente de la decisión que Dios tome, nosotros vamos a recibirla con gozo y con alegría porque viene de parte de Dios. Así que no crea usted y sáquese la idea de la cabeza que la oración es la herramienta que hace que Dios haga. No, hermano, la oración lo que hace es que nosotros, que Dios note en nosotros que nosotros estamos confiando en Él. Que nosotros respetamos a Él, que nosotros estamos claros en que independientemente a lo que Él haga, nosotros seguiremos siendo fieles. Eso es la oración. Y usted y yo, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que cuando yo oro por un enfermo, hermano, pueden pasar dos escenarios: o se sana o se muere, una de dos. Y yo no puedo, aunque el deseo de mi corazón sea que mi hermano se sane, y yo se lo planteo al Señor, no crea usted que su oración está condicionada a que Dios lo sane, porque Dios ya ha determinado si lo va a sanar o se lo va a llevar de la tierra. Esa decisión ya Dios la ha tomado. El poder de la vida y la muerte está en manos del Señor. Y si por casualidad el deseo de Dios fue llevarse lo que va en contra de mi deseo, en la oración yo tuve que haber estado claro, escuche bien, en la oración yo tuve que estar convencido de que eso era posible y que yo también iba a aceptar con amor esa decisión del Señor. No sé si me estoy explicando, pero no podemos caer en el terreno de creer que nosotros con la oración hacemos que Dios obre. No, Dios obra porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es amor, porque Él es... Mire, hermano, Dios obra es porque Él es Dios, no porque nosotros oremos. Ahora, ¿por qué tanta importancia en que lo hagamos? Porque en la oración es donde usted demuestra que usted está confiando en ese Dios de amor, que usted está confiando en esa justicia de Dios y que usted realmente depende de todas las decisiones que Él pueda tomar. Yo no sé si me estoy explicando, Miguel, o qué quieres tú aportar acerca de esto, pero eso básicamente es la oración. Sí, realmente yo te estoy entendiendo y espero que los hermanos también te estén entendiendo de lo que tú quieres decir. Lo que yo puedo agarrar acá es gloria a Jesús. ¿Cómo le digo? Agárralo. Fundamentarlo, esa es la palabra, fundamentarlo en la palabra del Señor. Así es. Sí, mira, hay dos cosas acá. Mencionaste Santiago. ¿Cómo dice Santiago? A ver. Pedí y no recibí porque no sabéis pedir, porque pedí para vuestros propios deleites. Ahí está. Y tenemos otra cita bíblica que está, no recuerdo en dónde está como tal, pero sé que lo dijo Juan. Juan, el apóstol Juan lo dijo. Dice, y esta es la confianza que tenemos, esta es la seguridad que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Primera de Juan, Él nos capítulo oye. 5. Esa es la primera epístola de Juan. Sí, primera epístola de Juan lo dice. Esta es nuestra seguridad y la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos conforme a su voluntad.
Ahí está. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Entonces, ahí mira, o sea, ahí no hay para dónde agarrar. Déjame dar la cita para que los hermanos corroboren. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Pero Primero de Juan 5, 14. 5, 14. Entonces, tenemos dos cosas, mira, gran verdad. Y esto es lo que a mí me encanta de la palabra del Señor. O sea, ellos siempre mantuvieron la línea, siempre mantuvieron la misma línea de pensamiento. Santiago dice, pedimos y no recibimos, ¿por qué? Pedimos bajo nuestra voluntad. Porque es para mí. Porque es para mí. Santo. Así de simple. Porque quiero demostrar quién soy, porque quiero tener, o sea, yo. Pero Juan está diciendo, a veces no recibimos, es lo mismo, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la razón. Pero hay que entender algo y quiero dejarlo claro, hermanos, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, no hablamos de una voluntad que no esté establecida. Dios no está jugando en el camino de que hasta aquí voy y después veo qué hago. No, ya Dios tiene todo establecido. Exactamente. Y pedir conforme a su voluntad es a ese plan que ya es eterno. Que no está en proceso, que no está siendo diseñado por Dios por lo que yo haga. No, es un plan que ya está determinado. Así es. Entonces, fíjate, hermano, y esa es la razón por la que muchas oraciones no han sido contestadas. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, es que tenemos que hacer una evaluación. Una evaluación de qué estoy pidiendo, cómo estoy pidiendo y para qué estoy pidiendo. Porque si yo no hago esa evaluación y mi oración no está alineada a lo que Dios ya ha establecido, ¿sí? Entonces eso Dios no nos va a oír, pues sencillamente esa oración no va. Porque si hay algo acá, hermano, es que, y eso lo aprendí de mi hermano Jimmy, porque yo manejaba otro concepto. Y yo aprendí que Dios maneja es una sola voluntad. Así es. Una sola voluntad, no hay dos voluntades. Yo antes decía, no, pero es que Dios tiene, Dios funciona en dos voluntades, o sea, voluntad permisiva y absoluta. No, Dios tiene una sola voluntad y es la absoluta, y es la que Él en su soberanía, pues ha establecido, así de simple. Así es. Entonces, evaluemos nuestra oración, qué estamos pidiendo, cómo estamos pidiendo, para qué estamos pidiendo, porque si eso no está alineado a la palabra del Señor, a lo que Dios ha establecido, hermano, lamentablemente, y es bueno que nosotros reconozcamos esto, porque por esa razón muchas personas han retrocedido. Así es. Ha retrocedido y dice, no, es mentira, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me esto, Dios no me lo otro. No, pero es por el concepto que le hemos vendido de la oración, y por eso es que queremos que salgamos del error, hermano. No podemos seguir vendiendo la idea de que tú quieres un carro, ora y el Señor te lo va a dar. No, ya va. ¿Quién te dijo a ti que tú en tu oración vas a condicionar a Dios a hacer las cosas? No, Dios va a obrar conforme a su decisión, su voluntad. Nosotros en la oración, está bien, tú quieres un carro, bueno, pídele a Dios. Pero no es malo. Pero. Claro, pídele a Dios. Allá Dios si te lo da o no. Pero tú no le puedes decir, ora. Y mucha gente hasta los condiciona en días. Ayuna y ora 7 días y verás que Dios te va a responder. No. O sea, no podemos seguir jugando a los policías con Dios. Así es. De que tienes que hacerlo, Señor. No, hermano, mire, Dios es Dios. Y como dice la palabra, el cielo es el trono de Dios. Y nosotros estamos a los pies del Señor, porque dice que la tierra es el estrado de sus pies. Nosotros estamos en la parte, aquí, en los pies del Señor, y pretendemos decirle al Señor que haga algo. No, hermano, usted le pedirá a Dios, pero como decimos, si usted entiende esta palabra, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Sería la pregunta. Usted podrá decir, bueno, lo que está en la Biblia. Pero el Señor dice en la Biblia que va a sanar. Señor, sánalo, esa es la voluntad de Dios. No. Este es el deseo de Dios. Perdón, no es el deseo de Dios, este es un atributo de Dios, que es un Dios sanador. Pero la Biblia, cuando dice que Dios sanará todas tus dolencias, no dice y Dios sanará cada vez que tú pidas tus dolencias. No, lo que dice es que en algún momento Él tiene el poder para hacerlo. Así es. No que todo el tiempo lo va a hacer, porque hay que respetar esa soberanía de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, con este punto de la oración, que es muy importante, nosotros tenemos que entender, y usted, amado amigo que nos esté escuchando, es que si bien es una poderosa arma, pero hay que saberla usar. Hay que saberla usar. ¿Por qué? Porque a veces estamos pidiendo por mis propios deseos, por lo que yo quiero, y nos hemos olvidado que es mejor lo que Dios pueda decidir por nosotros. Antes de avanzar al siguiente punto, hermano Miguel, quiero saludar
Por aquí, bueno, no sé si Daniel me puede ayudar con las personas que se conectaron al inicio. Solamente veo el comentario desde la hermana Carla Zulema Anco que dice todos en oración. Saludamos a nuestra hermana pastora Mercedes Larriega, Carmen Quispe, nuestra hermana Marta Liliana González, Dios te bendiga. Juanita Quispe, Dios te bendiga. Jesús García, Estefanía Reyes está por allí. Daisy, Dios te bendiga también. Silvana dice, amén, Dios los bendiga. Aquí en mi familia estábamos en oración, gloria a Dios, claro que sí. Nuestro hermano pastor Wilmer Magán, también estamos allí saludando a nuestro pastor. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero en el poder, el tiempo y potestad de Dios. Eso es correcto, pastor. La oración del justo, ya eso sería hablar de otros, por así decirlo, de otros principios que la oración requiere para ser respondida de parte de Dios. Nuestra hermana Ide Peña. Bueno, hermanos, todos los que están conectados, o sea, nos ha pasado algunos comentarios porque este tema está bastante interesante, pero a todos los que están haciendo sintonía, hermanos, Dios les bendiga. Recordándole que todos los domingos a las 10 de la mañana, hora Perú, estaremos saliendo con los estudios bíblicos. Hoy estamos con la lección número 6, una poderosa herramienta en este hermoso estudio, una esperanza para la familia que estamos llevando a todos los hogares. Repito, si alguien desea el material, pídalo. Amén. Me convertí en Santiago. Si alguien necesita sabiduría, si alguien quiere material, pídala que nosotros lo daremos abundantemente. O por lo menos le vamos a dar uno y él que lo reproduzca, pues. Bueno, no le damos abundantemente, pero le damos lo necesario, pues. Entonces, contentos, hermanos, de que ustedes hagan sintonía allí, que ustedes puedan compartir este hermoso enseñanza. Pero seguimos. Sí, amén. Así que ahora la pregunta es, porque aquí hay un punto que, ¿por qué debemos pedir? Pero estamos hablando muy particularmente de esto. Ahora, en el estudio hemos escuchado frases en algún momento como, a pesar de mis oraciones, Dios no me escucha. En tales casos puede estarse manifestando impedimentos en la oración y nos preguntaremos por qué ocurre, y es necesario que veamos algunos aspectos que estorban la oración, porque si bien el primer estorbo en la oración somos nosotros mismos, porque no sabemos pedir, porque no sabemos hacerlo, ya hemos aprendido eso. ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegar a Dios? Y por supuesto entender que la oración no condiciona a Dios, no. La oración nos condiciona a nosotros a lo que Dios decida. Y nosotros tenemos que aceptarlo con amor y con sabiduría. Amén. Y quiero colocar un vivo ejemplo de que cuando... Yo siempre digo, pedirle a Dios, uno ora por todo, o por lo menos nosotros nos hemos hecho el hábito. Mi mamá es una mujer que yo le amo mucho, Dios te bendiga si está conectada, creo que sí, pero mi mamá por todo nos dice, ore, ore, ore. Y mamá, me duele una muela, ore. Mamá, que la limonada me quedó mal, ore, hijo. O sea, ella por todo nos enseñó, por lo menos en mi hogar nos inculcó de la oración. Y recuerdo tanto que cuando niño, cuando me levantaba en la mañana a veces con alguna pesadilla y le contaba, lo primero que me preguntaba, ¿y usted oró anoche? Porque quizás era su estrategia para llevarnos a ese hábito. Y a veces yo pensaba... O casualmente coincidía en que no había orado antes de acostarme y tenía pesadilla. Y yo decía, Dios mío, si yo no oro voy a tener pesadilla. Pero el punto que le quiero decir, hermano, es que la oración, si bien no mueve la mano de Dios, Dios se mueve porque Él es Dios. A veces nosotros pedimos, y quiero colocar el ejemplo de lo que decía mi hermano Miguel, a veces pedimos no bajo la voluntad de Dios, sino nuestro propio designio. Y no recibimos, o en su defecto, recibimos, pero para pena y castigo. ¿Por qué le explico esto? Cuando yo recién llegué aquí al Perú con las intenciones de trabajar, como creo que hemos venido casi todos los hermanos venezolanos que hemos llegado aquí, o todas las personas de Venezuela, ¿y cuánto oré yo por un trabajo, hermano? Mire, eso hasta me ofrecieron trabajo, casi que me daban contratos y todo, y nunca, hermano, se daba un trabajo. Y yo seguía orando, y cada vez que le compartía a alguien acerca de la situación, de la necesidad de trabajo que yo tenía, porque necesitaba recursos económicos, siempre todo, bueno, hermano, ore, no, hermano, y me recomendaban aquí, me recomendaban allá, y ore, y ore, y ore, y ore. Y siempre oraba. Pedir un trabajo no es malo, hermano. Claro. El problema es cuando ese trabajo no está alineado a lo que Dios quiere para ti. Así es. Ese es el problema. Y era como quien dice, mi situación. Llegó un momento en el que me dieron un trabajo, sí, pero el trabajo me lo ofrecían de 10 a 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes. O sea, no podía congregar. Yo consultaba con mi amado pastor, y mi pastor, en la sabiduría que Dios le ha dado, me decía, hermano, usted escoge. Entonces, no era que Dios no respondía a la oración, era que Dios tenía un plan determinado en mi vida particular, y yo seguía empeñado en orar por un trabajo. Llegó un momento en el que me contrataron en un colegio, me robaron.
Nunca me pagaron, me estafaron, me contrataron por allá en un club. Bueno, eso fue el desastre también. Entonces, si nosotros vemos este panorama, hasta que por fin Dios me puso donde tengo que estar ahora, que es donde estoy actualmente, para la gloria de Dios ahí en la oficina regional, ¿no? Pero yo me pongo en retrospectiva, a ver, yo digo, a veces, y perdóneme la expresión, hermano, pero lo hablo desde mi perspectiva, a veces somos tan necios en la oración. O sea, yo veía que Dios nunca me desamparó, siempre proveyó, siempre, pero todavía yo estaba empeñado en que yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, y cuando Dios permitió que yo trabajara, cuando Dios dijo, bueno, ahí está tu trabajo, entonces era para perdición, era para alejarme, y no era porque Dios quería eso, era porque era mi deseo. Y si yo actuaba conforme a mi deseo y no esperaba en esa voluntad perfecta de Dios, y mi oración no estaba alineada a la voluntad de Dios, porque mi deber era, bueno, Señor, si tú realmente quieres que yo trabaje, pues provéeme un trabajo, pero mi oración era, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo. Llegó un momento, hermano, en el que pude entender la gran realidad de la primera de Juan capítulo 5, verso 14, y es que estaba pidiendo fuera de la voluntad de Dios para mi vida. Y esto es importante que usted lo entienda, porque Dios ha determinado un plan hermoso, maravilloso, de bendición, de paz para ti y para mí. Y por muy cosas buenas que tú tengas que pedir, eso es lo que tú crees que te conviene. Siempre el ejemplo, siempre el gran ejemplo del paralítico en la puerta de aquel templo, que la puerta la llamaban la Hermosa, cuando él pedía dinero porque él creía que necesitaba dinero, pero la voluntad de Dios era otra. Y llegó en el momento exacto. Así estamos nosotros muchas veces en la oración. Somos ese paralítico. Pedimos lo que creemos necesitar. Y el Señor no nos los da. Mira cuántas veces estuvo ese hombre ahí. Quizás dice la palabra que pedía limosna. O sea que lo que le daban era las obras de lo que le quedaba a la gente. Cuando la voluntad de Dios, quizás desde el principio, si ese hombre en vez de pedir limosna hubiese pedido sanidad, ¿desde cuándo Dios lo hubiese sanado? Porque era la voluntad de Dios. Entonces, explicándome en esto, hermano, nosotros podemos entender de que a veces nuestra oración también va a tener interrupción. No sé si a ti te ha pasado, Miguel. Por supuesto. Pero el primer punto, que ya lo hemos hablado, que es no orar conforme a la voluntad de Dios, ese es el primer estorbo. Nos vamos a conseguir quizás con 4 principios bíblicos acerca de qué puede estorbar nuestra oración. ¿Qué puede estorbar nuestra oración? Y la primera, y va muy enfáticamente en lo que leíamos en el Salmo capítulo 17:6, y es la falta de santidad. Así es. Eso estorba, mire hermano, por lejos. Por lejos, esta es el primer gran estorbo de nuestras vidas para acercarnos a Dios. Pregunto yo, ¿por qué pasará esto, Miguel? ¿Por qué? Porque Dios es santo, pues. Ahí tiene usted la respuesta, o sea. Porque Dios es santo. De hecho, la Biblia dice, Pablo enseñaba mucho acerca de esto, ¿no? Por eso yo dije al principio que la oración no es una varita mágica. No es una varita mágica que nosotros agarramos, oramos y ya Dios tiene que hacer, y después, bueno, me levanto la oración y ya todo está hecho. Ya, listo. Y que tampoco es algo de que yo me arrodillo o yo hablo y tan sencillamente Dios me tiene que escuchar. No, esto es algo, como decíamos al principio, una cuestión de actitud. Y aparte de eso, ya hemos hablado de que nosotros no vamos a acercarnos a Dios para torcerle el brazo al Señor, sino que tampoco Dios va a obrar conforme a nuestros caprichos, sino según su voluntad y según nuestras necesidades. Eso es lo que estamos hablando. Y aparte de eso, hay condiciones bíblicas, ¿sí? Requisitos para que nosotros no podamos llegar a Dios. Lo primero es saber a quién le estamos orando, y en este punto debemos estar conscientes que le estamos orando, estamos pidiéndole, bueno, orando, no hablemos de peticiones. De orar, de hablar, estamos hablando. Vamos a hablar de oración como tal, que es conversar con Dios. Para nosotros poder tener una buena relación, una buena comunión con Dios, la Biblia estipula que primero tengo que saber a quién le estoy orando, y ese ser a quien yo le estoy orando es un ser santo. Así es. Por eso el apóstol Pablo decía y enseñaba que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Sencillo, o sea, ese principio bíblico. Simple. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, en ese sentido, es imprescindible que nosotros tengamos una vida apartada de lo que realmente a Dios no le agrada, pues, aunque a veces nos cuesta y nos duele y todo lo demás, y podemos hablar de que hay un proceso y todo aquello, pero el punto es de que nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a hablar con un Dios santo, y que para poder mantener una comunión con ese ser tenemos que tener una vida
apartada de lo malo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en este caso? La Biblia dice que Dios, que era el primer punto, hermano, el primer tema que nosotros manejamos acerca de la naturaleza humana, que primero tenía una naturaleza divina, y mientras el ser se mantuvo bajo esa naturaleza, bajo ese carácter santo, Dios venía y hablaba todo el tiempo con él, y la relación que había entre Eva, Adán y Dios era una relación hermosa. Así es. Pero basta que Adán y Eva pecaran y le fallaran al mandamiento, a los requerimientos de Dios. Así es. ¿Qué pasó? Hubo una ruptura, hubo una división, y ahí vino el caos total para con el hombre. Se perdió la comunicación. Así de simple. ¿Por qué? Porque Adán se había contaminado. Es lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo. Así La es. persona que se contagia con el virus, ¿qué hacen? No puede tener una comunión, un contacto físico con la familia ni con el resto de los seres humanos. ¿Por qué? Porque está contagiado. Lo mismo pasa con nosotros, con este asunto de la oración. Yo decía al principio que la oración tiene que ver con nuestra actitud y de lo que somos en Dios. Lo que yo vivo, lo que yo soy en Dios, eso es lo que me va a permitir a mí tener una buena relación con Dios. Entonces la falta de santidad estorba la oración. Bueno, es que de hecho no estorba la oración, de hecho no permite, de hecho esa oración está sin efecto porque sí, bueno, le estorba porque no hay esa comunión. Por eso, pero quiero que lo veamos desde esta manera. Ah, mira, aquí mi mamá te manda muchos saludos. Dice, saludos al hermano Miguel. Amén. ¿Cómo es que mi hermana? La mamá de Jimmy. La mamá de Jimmy. Mi hermosa madre, María Gladys. María Gladys, cielo, Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias. Perdone, pero es que me distraje. Claro. Y por ahí la esposa mía también se conectó. ¡Mua! Besos, ya después te saludo como es, mi amor. Sí, por favor. Ahorita estamos hablando de la Ok, oración. el punto es que las faltas de santidad, fíjate que yo siempre coloco el ejemplo del monte cuando el Señor descendió a hablar con Moisés y él le dijo, la gente que está allá, que no se me acerque porque los voy a acabar a todos. ¿Por qué? Porque quien estaba apto para entrar en esa santidad era Moisés, porque Moisés vivía en esa santidad de Dios, ¿no? Entonces el acceso, como quien dice, al trono de Dios nos lo garantiza a nosotros la pureza de nuestro corazón, la limpieza de nuestras manos y no precisamente por el antibacterial. Pero esa actitud, o esa posición de santidad en nosotros nos acerca a Dios. Recuerde que la santidad de nosotros pende directamente de la santidad de Dios. Nosotros por sí solos no somos santos. Nosotros nos santifica el Señor. Pero dentro de esa santificación es como que formamos parte, como decía mi hermano Miguel, estamos dentro de ese ambiente santo de Dios y podemos hablar con Él con libertad. Pero en la santidad de Dios no habita el pecado. No habita nada inmundo, porque es que no se puede ver manchado Dios por nada. De manera que cuando nosotros nos acercamos en actitud ante Dios, si bien nosotros nos tenemos que acercar en humildad, sabiendo que Él es Dios, nosotros nos tenemos que acercar en santidad ante Dios. En santidad. ¿Por qué? Porque si usted no entra en santidad, mire, el Señor inmediatamente se aparta. Él ni siquiera va a escuchar y ahí es donde sale, hermano, todos estos textos bíblicos como el que citó el pastor, la oración eficaz del justo. Y hablar de justo es que quien practica la justicia de Dios, o sea, quien vive en santidad. Es hablar, por ejemplo, lo que decía aquí cuando el salmista le dijo, yo he orado a ti, oh Dios, porque tú me respondes, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, en una afirmación de santidad. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, hermanos, impuros, contaminados. Si usted sabe que hay pecado en usted, póngase a cuentas con el Señor. Perdone a quien tenga que perdonar y pues ahí está el segundo punto, por así decirlo de una vez, porque si bien la falta de santidad no nos va a permitir acercarnos a Dios. O sea, imagínense que eso es mezclar el agua con el aceite. Nunca se van a poder mezclar. Y si usted pone aceite y le echa agua, el aceite busca desprenderse del agua. Así es Dios. Dios en su santidad no hay espacio para la iniquidad. Y por eso era que como citó mi hermano Miguel, esa gran afirmación del apóstol Pablo cuando dijo, y quítese de vosotros toda iniquidad para que invoquen el nombre de Dios. Eso era lo que él estaba diciendo. O sea, si tú quieres acercarte a Dios y hablar con Él, es mejor que estés santificado.
Es mejor que esté santo. Ojo, que tú tampoco puedes condicionar, ya eso lo vemos más adelante, pero tú tampoco vas a condicionar tu santificación es porque voy a orar con Dios. No, porque la santificación, más adelante usted lo va a aprender junto con nosotros, es un estilo de vida también. No, pero el punto número 2, y es el que muchos saben, Mateo 5, 23, 24, no perdonar a quienes nos provocan mal o la falta de perdón. Hermano, esta es la principal causa en el pueblo de Dios del por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Así es, así es. De hecho, nos mantenemos en la misma línea, ¿no? De lo que es la santidad. La falta de perdón también va con ese asunto. Porque, mira, ¿sabe cuántas cosas se despierta por no perdonar? Y esto es un tema que nosotros ya hemos hablado. Ya lo conversamos, claro que sí. Yo creo que muchas personas ya lo dominan. La falta de perdón. Y eso, en ese asunto, hermano, la Biblia es tan clara, ¿no? Y Dios a la iglesia, a sus hijos siempre les enseñó eso. Y Jesús en el capítulo 6 de Mateo, cuando habla de la oración modelo, una de las cosas que Jesús le dice, díganle a Dios que lo perdonen, pero primero perdonen ustedes. Así es. O sea, perdonen y pidan perdón también, porque vamos a estar claros en este asunto, ¿no? Vamos a estar claros en este asunto. Y algo que el apóstol Juan también hablaba acerca de esto, dice, hermanos, si no tenemos comunión los unos con los otros, pues tan sencillamente pecamos. Así es. Y estamos demostrando que Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque tan sencillamente Dios es amor, Dios es uno. Y bueno, y Jesús enseñó acerca de esto. Perdonándoos vuestros pecados y vuestras ofensas los unos a los otros. Claro que sí. Y esto es importante porque es como leí en un momento de que primero reconciliación, después sacrificio. O sea, primero pongámonos a cuenta con nuestro hermano y después intentemos, o sea, después invoquemos el nombre de Dios. Y el Señor lo enseñó en Mateo capítulo 5, en el momento que estaban trayendo las ofrendas al altar, que dijo, y cuando traigas tu ofrenda al altar, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda a un lado, anda, reconcíliate con él y después vienes ante mí. Entonces, la oración es nuestra ofrenda. Puede llamarla usted de acción de gracia, de comunión, como usted lo quiera ver, pero no te puedes acercar. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, simple y llanamente, mire, hermano, como decía yo en una ocasión, a usted se le pueden pelar las rodillas en el altar orando. Pero si usted no ha perdonado a sus hermanos o tiene alguna pequeña raíz de amargura en contra de algún hermano, esa oración de nada sirve. Ahora bien, la desobediencia, que era parte del primer punto también, pues la desobediencia, hermano, es la falta, o sea, alguien que esté en desobediencia, pues no es santo y por supuesto que allí no obra. Ahora, una mala relación, ay. Te voy a dejar ese punto a ti porque yo no me he casado todavía. No, pero bueno, es básico, ¿no? Y ahí lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor. Pablo habló mucho de esto también, ¿no? En Primera a los Corintios, también. Cuando él hablaba y decía que la mujer y el hombre deben mantener una buena relación, cada uno debe ocuparse, ¿sí? En sus asuntos personales para que Satanás pues no lo tienten y todo este asunto que el apóstol Pablo también explicaba. ¿Cómo dice 1 Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y este es un principio tremendo, porque aquí se aplica lo que tú hablabas del apóstol Juan también cuando lo escribió en la epístola. O sea, si yo no mantengo la relación con mi pareja en un punto de buena relación, por así decirlo, o sea, ¿cómo pretendo yo, y perdóneme la expresión, hipócritamente querer tener una buena relación con Dios? Si el principio bíblico, bueno, yo lo veo así. O sea, no tenemos moral para, ay, Diosito, te amo, ay, Dios, cuánto te amo, Señor, yo daría mi vida por ti. Y cuando a la esposa, que también le hemos profesado el mismo amor y todo esto, y viceversa, porque esto habla de las parejas. Y por eso Pedro lo hablaba muy claro aquí, creo que tú tienes una cita allí del apóstol Pablo también, pero Pedro lo decía muy claro, o sea, más claro, si sus oraciones no quieren que sean estorbadas, ustedes tienen que mantener una buena relación matrimonial. Y esto radica desde el principio del perdón, que habló Jesucristo allá en Mateo. O sea, si tú estás con tu esposa, con tu esposo, aún con tus hijos, en un conflicto donde no has perdonado, donde no has sacado lo que hay dentro de ti, mejor no ores porque vas a perder el tiempo.
Vas a perder es el tiempo. Ahí no pasa nada, hermano, dijeran aquí. No va a pasar nada en esa oración. ¿Por qué? Porque mientras tú no estés en conciliación, en reconciliación con la familia, hermano, la oración allí está estorbada, está totalmente impedida, por así decirlo, delante del Señor. Sí. Bueno, realmente en este punto es un punto bastante largo, ¿no? Y interesante también por demás. Pero cabe destacar la cuña, los jueves vamos a estar hablando acerca de los temas de las familias y pues vamos a estar tocando todos estos puntos también. Sin embargo, vamos a mencionar algunas citas bíblicas ya que estamos hablando de una mala relación matrimonial, que son muchos los casos que puede que esto caiga en eso, ¿no? En esa mala relación. Así el es. apóstol Pablo dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis, ahí dice, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver y juntaros a uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, ahí habla de un caso en específico, ¿no? Pero también puede ser una causante de un conflicto y que pueda haber una mala relación, aunque son muchas las causas. Pablo, cuando enseña acerca de esto, hermano, que le habla específicamente a la iglesia de los Efesios, a los Éfesos, le dice en el capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros. Yo decía, oye, verdaderamente, y esto es algo que a nosotros nos cuesta, tú no te has casado, Jimmy, pero cuando te cases en verdad vas a entender lo que es ser un completo sometido. Ole. Mi amor, no escuche esos consejos, mi vida, por favor, si está viendo el programa. Ay, Dios mío. Usted le pregunta a la mujer eso, hermana, y la mujer, bueno, y quizá alguna... Y no se ofendan las damas, pero uno dice, mi amor, voy a pintar la casa de azul. No, de amarillo se ve mejor. Ok, mi amor, está bien, de amarillo se va a ver bien. Entonces, mire, hermano, realmente la Biblia dice someteos los unos a los otros. Cuando dice someteos los unos a los otros, y vemos que está hablando de la relación matrimonial. Está hablando, o sea, claro. No es la mujer la que está condicionada a someterse nada más, es el hombre. El hombre también, claro. Pero Pablo lo que quería llevar acá, hermano, es precisamente que en el matrimonio hubiese una buena relación. Hubiese armonía y que esa mala relación matrimonial, pues, que estorba, como le dice el apóstol Pedro, que a eso hace que estorbe la oración. Hermano, si yo no mantengo una buena relación con mi esposo, una buena comunión, con Dios no la vas a tener tampoco. Tampoco, porque mire, si por más que quieras, porque quizás tú quieras desarrollar con Dios una buena relación, pero estás en guerra contra tu esposa, ahí Dios no te está mirando. Hermano, pero... es que, como yo siempre he dicho, este es un temazo. Sí, es que no tiene, mire, hermano. Porque Dios, hermano, cuando nosotros hablamos de la posición esposa y esposo, y fíjate que quiero decirte, Jimmy, que en estos días aprendí algo muy maravilloso, que entendí que la Biblia cuando habla de que el esposo es cabeza del hogar no está hablando de autoridad. Esto a mí me golpeó y yo dije, qué bendición escuchar la palabra del Señor y entenderla. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la Biblia habla de eso, precisamente por eso hay malas relaciones en las Sagradas Escrituras, porque muchas veces manejamos mal la palabra. Y decimos, bueno, pero es que yo soy el cabeza de hogar, yo soy el que mando aquí. Y la Biblia no está hablando de autoridad. Y mucho menos está hablando de abuso de autoridad. Cuando la Biblia está diciendo que cada quien, hermano, deba entender o entienda cuál es su posición y su rol. Así de simple. La mujer debe amar a su marido y debe respetarlo. Pero yo digo, ¿será que debe someterse o sujetarse al marido? Pero el apóstol Pablo me está diciendo que yo debo hacer lo mismo. Entonces, hermano, es algo que nosotros vamos a como dice Jimmy, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de esto y vamos a tocar estos puntos tan importantes. Pero lo que la Biblia está cuidando o está diciendo es que nosotros debemos evitar aquellos causales que nos ponen en una mala relación con nuestra familia, con nuestra esposa específicamente, porque eso estorba. La oración, así es. Y es que por eso este es el principio bíblico de Mateo, porque si nosotros no mantenemos una buena relación, comunicación, en este caso, cala perfectamente el ejemplo de Pedro a la familia, porque él se estaba refiriendo a ellos como tal, pero esto va dentro de cualquier círculo social que nosotros desarrollemos, sea familiar, sea en la misma iglesia, sea en el trabajo, pero si nosotros estamos en enemistad, por así decirlo, con alguien, no podemos acercarnos a Dios bajo ninguna circunstancia, porque Dios no va a escuchar, Dios no va en ningún momento dar atención a alguien
que no tiene misericordia, que no tiene amor, que en este caso no tiene una buena comunión, una buena relación con su prójimo. Perdóname, Jimmy, que me acabo de acordar algo acá y quiero aclarar que cuando la Biblia habla de que el hombre y la mujer deben vivir en sometimiento, no es que se van a vivir prohibiéndose cosas. Eso no tiene que o ver yo con voy eso. a condicionar a mi esposa a hacer lo que yo quiera, o yo voy a hacer lo que mi esposa quiera en realidad. No se trata de eso. Lo digo en el buen sentido de la palabra, pero como dijimos, estos son cosas o detalles que vamos a ir aclarando. Estos son temas que vamos a hablar, claro poco. que sí. Y es importante que usted lo tenga en cuenta, que martes y jueves vamos a seguir saliendo también con la escritura. Los domingos, para reforzar un poco, nosotros estamos saliendo es con los estudios de Una Esperanza para las Familias. Este material que usted ve acá es para las familias. Aquí en la iglesia de San Juan de Miraflores, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ya esta es la sexta semana, empieza hoy. Esta semana que está empezando es la sexta semana, por eso estamos en el estudio número 6, una herramienta poderosa, de manera que todas las familias también de la Iglesia de San Juan que están recibiendo y las que no son de San Juan pero que están recibiendo este estudio, pues puedan fortalecer aquí. Los maestros pues también nos preparemos un poquito más allá de lo que está escrito acá para poder abordar este tema en esta semana, que es la que corresponde, ¿no? Pero esos temas familiares y todo, pues ya como dice nuestro hermano Miguel, vamos a seguirlos tocando también en los estudios entre semanas. Y ya para ir culminando, hay un punto muy importante que estorba nuestra oración y lo decíamos al principio, y es la vana repetición. Wow. La repetición, Wow. la vana repetición de palabras para que nuestras oraciones sean más eficaces, no es necesario abundar en palabras floridas, sino ni queramos impresionar a Dios. Así es, Yo siempre coloco como ejemplo en una ocasión en una iglesia, luego que terminó la enseñanza que estaba dando, oramos al Señor y bueno, se hizo la oración por la enseñanza. Y justo cuando yo me bajaba del altar porque había predicado en esa actividad, se me acerca una hermana. Me dice, ay hermano, hermano pastor, me gustaría que usted, esa oración que usted hizo al final, me la anote. Y a mí no me causó risa de burla, sino que me causó risa porque yo sabía por dónde venía ella. Y ella me dice, yo necesito que usted me anote porque es que usted dijo unas palabras allí que a mí, ay, así es que yo quiero orar. Me dice ella, ¿no? Y yo entiendo que esa es la cultura que nos enseñaron. Cuando el Señor decía, no caigáis en vanas repeticiones, hablaba básicamente de estar rezando, porque rezar, esa es la connotación del rezar, que es repetir continuamente la misma oración. Y mi respuesta hacia esta hermana fue, mira hermana, si quiere yo se la anoto, pero para que usted la tenga de recuerdo, le digo yo, no para que usted ore siempre de esa manera. Y le fui a las escrituras, le dije, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo, y le expliqué, quizás usted tenga el deseo de orar de la forma como yo lo hice, y déjeme decirle que usted lo puede hacer de esa manera, inclusive mejor. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Le pregunté. Me dice, no, yo tengo como 7 meses en el Evangelio, hace poco fue que recibí al Señor. Yo le digo, ahí está, cuando usted empieza a desarrollar una vida y estudie las Escrituras y camine con el Señor, a medida que va a pasar el tiempo, es como cuando usted va conociendo a alguien. Usted al principio no sabe qué decir, porque apenas le está conociendo, apenas está... Y usted se va a medir en algunas palabras porque no sabe, pero a medida que usted va conociendo a la persona, las palabras van fluyendo, ya usted sabe cuál es el carácter de esa persona. Y yo le traté de explicar que esto sucede con Dios. Nosotros cuando desarrollamos una comunión, como decía mi hermano Miguel, una vida devocional con Dios, mire, las palabras perfectas en la oración no existen. No crea usted que, ay, ese hermano sí ora bueno. No, aquí nadie ora bueno ni nadie ora malo, hermano. Porque aquí cada quien habla desde su corazón al Señor y quizás no tenga las palabras más doctas que decir, quizás no tenga el mejor léxico que hablar, pero si lo hace de corazón, con 2, 3 palabras que diga, será suficiente para que el Señor oiga. Entonces, una de los errores que estamos cometiendo es que a veces estamos orando y repetimos hasta inclusive las oraciones de otras personas. Porque yo escuché a aquel hermano que dijo esto, yo también lo voy a decir porque ese hermano tiene más tiempo que yo. No, hermano, mire, la oración no se trata de que usted repita. Es algo personal. Exactamente. No se trata de repetir, por eso aquí lo dice muy claro. No es necesario abundar en palabras o querer impresionar a Dios. Así es. Es sincero, realmente. Usted no va a impresionar a Dios con todo. Mire, usted se puede parar, oh Señor Jesús, que estás en el trono. No. Mientras más usted mismo sea, por así decirlo, mientras más natural usted sea con sus palabras, con el conocimiento que usted tenga, con las experiencias que usted tenga, eso es realmente una comunicación íntima con Dios. Porque ¿quién te conoce mejor que el Señor? El Señor sabe.
Y el Señor sabe que cuando tú oras, como dijo Miguel, mira tu corazón. Y Él sabe si esas palabras que tú estás diciendo fueron aprendidas o realmente están saliendo de lo íntimo. Entonces muchas veces estamos, hermano, y yo, mire, hermano, por eso es que, perdóneme que lo diga, pero tengo que decirlo, hermano, pero nosotros nos hemos convertido en rezanderos. Nosotros podemos escribir un librito de cómo orar antes de desayunar, cómo orar antes de almorzar, cómo orar antes de acostarnos, porque pareciera que todos los días tenemos la misma oración. Y yo digo, ¿será que en ese día no pasó algo diferente para hablar con el Señor en la noche? Y casi siempre las palabras son las mismas, hermano. Déjese de repetir las cosas. Deje de tener la misma oración todos los días. Todos los días es una nueva oportunidad para hablar con el Señor, para conversar con el Señor. Yo siempre comparto desde mi experiencia, y una vez que alguien me escuchó hablar en voz alta me dijo, no, tú te estás volviendo loco porque tú estás hablando como si, o sea, yo te escuché orar y de verdad en un momento me levanté a mirar si era que tú estabas realmente hablando con alguien allí, porque tú hablabas de una manera como cuando hablas con cualquier persona. Digo yo, pero es que eso es la oración. Y yo, hermano, mire, a mí no me da temor decirlo, pero yo a veces me acuesto y no empiezo, oh Señor, tú que estás en los cielos, oh. No, yo solamente empiezo con decirle, Señor, no tengo nada que decir hoy, de verdad me siento tan mal, me siento triste, de verdad que si no quisiera hablar contigo ya tú lo sabes, pero ayúdame porque no puedo dejar de hacerlo. Y en mi corazón sé que te necesito, porque es tu momento con Dios. Yo no sé si yo quisiera transmitir lo que siento, pero ese es tu momento con Dios. Y tú no puedes pretender cada vez de orar con Dios porque baja, como digo yo, baja Dios de ese trono ficticio en el que lo has montado y que tenemos que venir con, oh Señor, oh sí, ya lo dijimos al principio, tenemos que respetar la santidad y la soberanía de Dios, pero no dice la palabra acercaos confiadamente ante el trono de Dios. O sea, confiadamente, ¿cómo es? Que tú llegues respetando a Dios sin irrespetarlo, pero que tú puedas decirle, papá, hoy sí me fue mal. Y de verdad que yo ahorita lo que menos quiero es hablar, pero por lo menos dime algo, ministrame algo. Eso es la verdadera oración. Así es. Esa es no sé qué experiencia puede tener mi hermano Miguel, pero la mía a veces es de sentarme y no decir nada, pero estoy en comunión con Dios. Porque no hace falta muchas veces decir para que el Señor esté allí contigo. Nada más con Él meterse un momentico en tus pensamientos y tú estás en tus pensamientos ahí, Señor, pero ¿qué digo? No tengo nada que decir, ¿cómo empiezo? Ya el Señor allí está contigo en esa comunión. Así es. El pastor que estuvo en Venezuela, él daba un consejo que pareciera loco, ¿no? Amén. Pero era válido el consejo. Y él decía, mire hermano, porque ciertamente a veces nos sentimos así, Jimmy, como tú dices. Del mismo salmista David decía, Señor, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. O sea, hay momentos en nuestras vidas en que en realidad nosotros no queremos hablar absolutamente, hermano, mire. Dígame yo, hermano, que a veces no quiero ni hablar con la gente. Mira, no queremos hablar, Sí. no queremos hablar, muchas veces no queremos hablar ni siquiera con Dios. Ni con nosotros mismos. ¿Me entiendes? No, queremos desaparecer, queremos, bueno. Eso es natural. Realmente, ¿no? Pero mi pastor decía, mire hermano, hay algo, y tú dijiste, o sea, yo no quisiera hablar contigo, pero entiendo en mi corazón que necesito hacerlo. Que lo necesito, así es. ¿Cierto? Y el consejo que el pastor decía, mire hermano, hay personas que dicen, pero es que yo no puedo orar, yo no quiero orar. Y él decía, ore. Pero ¿cómo hago si no quiero orar? Y él decía, ore. Es decir, dígale a Dios que usted no que usted no quiere orar. Y ya lo está haciendo. Es que a eso voy, por eso. Cuando ven a ver, ya estás orando. Por eso es que hablamos, porque nos han hecho creer, Miguel. Por eso es importante. O sea, lo que pasa es que no han hecho o no han vendido un patrón. Una estructura, correcto. Y nos han dicho que la oración tiene que empezar con todo eso. Mire, hermano, y cabe perfectamente lo que les digo, pero es allí donde la oración cobra el sentido exacto de la escritura. Cuando tú puedes acercarte a Dios con esa confianza, como dice el salmista, me acerco a ti porque yo sé que tú me vas a escuchar. O sea, yo te pido a ti, yo clamo a ti, oh Dios, porque yo sé que tú estás allí conmigo y tú me vas a escuchar. O sea, es cuando tú entiendes de que Dios es tu Padre, de que Él es tu amigo, de que Dios quiere lo mejor para ti. Es cuando tú te acercas a Él y decir, y aquí es donde viene también esa actitud de arrepentimiento, decirle, Señor, pero ¿qué hice yo hoy? Dios mío, perdóname. ¡Qué locura! Pero a veces pretendemos, como dice el peruano, florear. Queremos florear a Dios
creyendo que todo ese floro va a mover a Dios en misericordia. No, Dios es misericordioso porque sí. Y por más que tú, oh Señor, oh perdóname, oh que me duele, Señor. No, el Señor sabe si te duele o no te duele. No vengas tú con cuentos. Si queremos florear a Dios, hagámoslo en medio de la adoración. Exactamente, ese es el punto. Pero en la oración no se puede. Y de hecho, una vez compartía también acerca de este asunto. Yo le decía, el Señor conoce tanto nuestros corazones que a veces oramos, ¡oh, oh, Señor! Y uno vuelve así como que, ya va, pero yo por qué estoy orando de esta manera si yo no siento ni dolor ni nada. Porque creemos o nos han enseñado que mientras más miserable yo me sienta ante Dios, pues Dios me va a escuchar. No, hermano, esto no tiene que ver con eso. Esto no tiene que ver con eso. Esto es saber de que si mi corazón es humilde delante del Señor, el Señor sabe si realmente si te duele. Y yo, mire hermano, yo respeto la oración que hacen muchos, pero a veces yo me pongo a analizar, pero ¿será verdad que cada vez que uno ora con Dios se tiene que ir en lágrimas y llorar y gritar? ¿Eso es oración? No, hermano, perdóname, quizás le han hecho creer que eso es humillación. No, hermano, humillación no es llorar solamente, no es sentirse peor que la gente, no. Humillación es simple y llanamente reconocer que Él es Dios y que todo lo que yo pueda decir no va a cambiar su opinión. Que Él les dio. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque también, y ya entramos en el último punto de este estudio, hermano Miguel, nos encontramos con la posición de que ¿cómo puedo orar? ¿Será que yo puedo orar sentado? O si me arrodillo la oración tiene más efecto. Yo creo que sí, porque eso es señal de humillación. No. Mire, hermano, estamos perdiendo el tiempo en tantas tonterías y perdóneme que se lo diga. Pero la Biblia registra que el Señor oró sentado, oró arrodillado, oró acostado. Mire, la Biblia registra que usted puede hacerlo como usted sienta hacerlo. Yo entiendo que la actitud de arrodillarse ante Dios es válida. Eso es una actitud de humillación. Pero esto es una cultura islámica que ha adoptado la iglesia cristiana en este tiempo. Y si usted lo hace es porque en la iglesia me enseñaron a que me tengo que arrodillar. Arrodillarse no tiene sentido entonces. Pero si usted lo hace es porque usted considera que su cuerpo así se va a humillar delante de Dios y usted se siente cómodo haciéndolo, gloria a Dios por eso. Por eso es que yo hermano, no me atrevo nunca a decir, ay, ese hermano llegó y yo no vi que orara, que se arrodillara a orar. Ahí podemos caer en una equivocación doctrinal, si se quiere, ¿no? Porque doctrinal no, dogmática. Dogmática, sí. Ciertamente. Dogmática. Dogmática más que doctrinal, así es. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, y menciono la parte doctrinal precisamente por lo que dice la Biblia cuando dice, porque ellos aman el orar en pie. Entonces, exactamente. No, pero es que entonces no quiere que oremos en pie. Eso no tiene que ver. Es que esto no tiene nada que ver en realidad. Dios está hablando de una actitud como tal. Entonces, y hablando de eso, hermano, lo que la Biblia está diciendo, o sea, no seamos protagonistas en medio de la oración y tampoco queramos impresionar al Señor, porque Pablo lo decía muy bien y Jesús lo enseñó muy bien, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe todas las cosas. O sea, Dios sabe todas las cosas. Ahora bien, como está la pregunta que dice, bueno, entonces, ¿cómo devorar? No hay una posición definida como tal. Hablando físicamente, usted lo puede hacer acostado. Mire, es tanto así el dogma, hermano, y esto usted tiene que entenderlo porque me pasó en una experiencia que estuve, me hospitalizaron de emergencia y justo a mi amigo, al que me llevó al hospital, también lo hospitalizaron. Y estando los dos hospitalizados nos tienen que colocar porque había un asunto cardíaco en ese momento. Fue una crisis bastante fuerte que viví en un momento de mi vida y tuvieron que, nos hacen desvestir por lo menos la parte superior para colocarnos todos los asuntos para hacernos el electrocardiograma y en este caso monitorearnos. Y bueno, estamos sin camisa, yo tengo mis puestos y a él también le ponen sus aparatos, no sé cómo se llama eso. Y de repente entró un señor, porque nos tenían a los dos, como quien dice, no en cuidados intensivos, pero en ese ambulatorio era como el sitio donde tenían a la gente más crítica. Y entra un señor que lo traen, prácticamente a él sí tuvieron que meterle RCP. ¿RCP qué se llama? No. RCP es el que se hace. Bueno, tuvieron que darle ataques de electroshock, no sé cómo se llama eso, porque venía prácticamente muerto, ya el corazón se le había detenido. Y en ese momento, a mí se me dio fue por orar. Y yo en el momento empecé a orar, Señor Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, dame la oportunidad para poder hablar a este hombre. Y la gente, o sea, pasó, creo que fue la esposa de él, porque después hablé con la esposa del Señor, y ella se me quedó mirando así, pero cuando yo reacciono de la oración y volteo a mirar a mi amigo estaba más sorprendido todavía. Y yo en el momento no entendía, sino que cuando todo pasa, cuando ya pasa la algarabía, el Señor reacciona, vuelve otra vez en sí, y todo eso, me dice esta persona, me dice, varón, ¿cómo puede usted orar sin camisa?
Porque recuerda que andamos descamisados por los chupones. Esto me ocasionó a mi risa porque es mi gran amigo y de confianza. Le digo yo, porque es mi amigo, por eso fue que le dije a él así. Le digo yo, no me vengas tú con esas tonterías. Claro. Digo yo, porque yo oro cuando yo tenga la necesidad de orar. Ajá, y si estoy bañándome, le dije. O sea que yo en la ducha no puedo orar. Pero si en la ducha es el único sitio de soledad allí con el agua cayéndome y yo en ese momento deseo tirarme de rodillas ante Dios y decirle, Señor, ayúdame. No lo puedo hacer porque estoy sin ropa. Entonces hay muchas estructuras dogmáticas, no bíblicas ni doctrinales, que nos han inculcado. Mira, hermano, recuerde esto que le vamos a decir en este momento. La oración es una actitud del corazón. Y usted lo puede hacer, hermano, ojo. Hay parámetros morales que seguir, no es que usted se va a vestir en la iglesia, no, estamos hablando, sí, estamos hablando de que hay situaciones donde si usted desea orar en esa intimidad con Dios, usted puede andar con camisa, sin camisa, puede estar acostado en su cama, puede estar sentado, puede estar, hermano, como usted, pero si ese es su momento de intimidad con Dios, ahí el único que puede condicionar que usted lo haga es Dios, y Dios no lo hace, porque Dios está buscando a alguien que se acerque a Él en esa confianza al Señor. No estoy diciendo que usted se arrodille o no se arrodille, está bien, hermano, si usted siente hacerlo así, hágalo, pero la oración no radica en lo que usted tiene puesto, no radica en lo que, en cómo usted se siente o como usted se pare en el momento que lo esté haciendo. La oración radica en que su corazón se desnude delante del Señor, esté allí humilde delante del Señor. Yo lo he aprendido así, hermano, y bueno, ustedes ni se imaginen cuántos líos nos hemos metido nosotros a veces y tenemos que orar en esa situación, pues porque son apremiantes, hermano, y es el momento, ese es el escape de nosotros ante cualquier circunstancia que se presenta, y nos ha tocado hacerlo de pie, sentado, acostado, con camisa, sin camisa, en el baño, duchándose, hermano. ¿Por qué? Porque es nuestro momento con Dios. Okay, ya. Aquí hay una pregunta que es el último punto, que es ¿cuántas veces tengo que orar? Y quizás nosotros o a muchas personas se ha hecho esta pregunta de cuántas veces sea necesario orar. Entonces, realmente la Biblia, hermano, nos enseña o nos da la respuesta a esto. Pero voy a responder como me respondió un gran amigo mío que me enseñó y me dijo, Jimmy, ni aunque oremos las 24 horas del día seguido, será suficiente. Así es. Vamos a ver. Así es. ¿Qué Bueno, dice la Biblia? La Biblia realmente nos enseña, Jesús habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Allí Lucas habla de eso en el capítulo 18. Gloria al Señor. Entonces allí nos podemos dar cuenta, hermano, que no hay un tiempo específico ni un momento como tal. Daniel oraba 3 veces al día, David lo hacía, aquellos grandes hombres también pasaba, y nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, nos ha enseñado cada vez que tenía oportunidad lo hacía. Gloria al Señor. La Biblia dice, el apóstol Pablo recomienda que debemos perseverar en la oración y velar en ella, o sea, tener perseverancia. Mantenernos en ella. Mantenernos en esa oración continua, constante. No es que usted va a vivir, ¿cómo le digo? Todo el tiempo orando. Estoy trabajando, pero ya va que estoy orando. Sí, no. O sea, todo tiene su tiempo. Pero que nuestra mente siempre esté en comunión con el Señor. Amén. Y más adelante dice el apóstol Pablo, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17, orad sin cesar. O sea, sin pararse, sin detenerse. Del Señor. Entonces, hermano, ¿hasta cuándo o cuántas veces? No hay no hay un tiempo específico, tiene que hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted vea que esa petición que usted hizo y esa oración tenga buenos resultados. Sí. Y muy importante para cerrar con lo que iniciamos, hasta que no veamos la respuesta de Dios. Así es. Escuche bien, no hasta que no veamos la respuesta que queremos ver, no, hasta que no veamos la respuesta de Dios. Hasta que no veamos, así es. Vale hacerlo, hermano, porque a veces no se entiende esto en la oración y ya terminamos con esto, pero por cierto, nuestras condolencias siempre a todos aquellos hermanos que a causa de la situación no solamente del COVID, sino de otras razones han perdido un familiar, pero un saludo muy especial a nuestra hermana Icomena, pero ella siempre pidió oración por su esposo que estuvo bastante delicado de salud y desgraciadamente falleció. O afortunadamente, si partió con Cristo, afortunadamente, porque se fue con Cristo, y ese es el gran ejemplo, y quiero citarlo porque oramos, estaba enfermo y se oró, pero cuando por lo menos a mí me llegó la noticia que falleció, yo dije, gloria al Señor.
no a la manera de celebrar Por supuesto. en posición de que, ay, qué bueno que no, sino en posición de que, bueno, Señor, nosotros oramos y el deseo era que se sanara, pero ya que tú decidiste que Él partiera contigo, pues gloria a ti también por eso. Entonces, la oración, ese es el principio de la oración. Llegar ante Dios reconociendo que Él es Dios, sabiendo que Él es Dios, quitando nuestras propias limitaciones como el pecado, la desobediencia, la falta de perdón, todo eso, pero entendiendo que Él es Dios confiadamente, no repitiendo, sino con sinceridad, pero también sabiendo que la respuesta viene de Dios. Claro. Hay un proverbio por allí que dice: muchas son las peticiones del corazón, muchos son los deseos del corazón del hombre, pero la respuesta de la boca es de Dios. O sea, mucho podemos nosotros querer algo en nuestras vidas, pero Dios es quien va a decidir por nosotros. Amén. Así que bueno, saludamos nuevamente a todos los que están conectados por allí. Un fuerte abrazo a todos ustedes que de verdad han hecho sintonía. Un muy excelente bocado de la palabra de Dios que hemos tenido hoy. Déjenme decirle que hemos sido edificados. Miguel, no sé tú. Así es. Pero hemos sido edificados, hermano, así que la invitación es para toda la familia San Juan, en primera instancia, que esta semana se va a llevar a cabo este estudio en los hogares, como lo hemos venido haciendo convencionalmente. Este es el estudio número 6 de una red de estudios que estamos llevando a través de Educación Cristiana y Familia aquí en la iglesia de San Juan. Pero si hay personas que desean este material en sus manos y quieren estudiarlo o ponerse al día, porque ya van 6 clases, usted se pone en contacto con nosotros y nosotros con gusto le haremos llegar este material, porque esto es palabra de Dios y no la vamos a vender, no se la vamos a condicionar. Si usted la quiere, nosotros también se la acercamos. También quiero recordarles a todos ustedes que, bueno, estamos transmitiendo desde acá, desde la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional San Juan de Miraflores, en la hermosa ciudad de Lima, aquí en Perú. Un saludo a toda la gente de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de España, todos los que nos están viendo en este momento, Dios les bendiga. Pero también queremos recordar que justo después de esta transmisión, pues vamos a tener por allí colgado un video de las joyas de Cristo de aquí de la iglesia de San Juan. Estos niños también se están gozando y también están haciendo lo propio. Recordándole que a partir de mañana, de lunes a sábado, a las 9 de la mañana es la hora de oración, como de costumbre. Los domingos no hay hora de oración, pero tenemos el estudio bíblico. Y hoy para la iglesia de San Juan a las 8 de la noche tenemos nuestro servicio convencional por GC Meet. Todos están invitados. Saludos a Sara Chilquillo, a nuestro hermano Reinaldo Romero, a nuestro hermano, bueno, ahí ya habíamos saludado a todos, nuestro hermano Jesús García, todos. Sí, y amén, gracias, Nelly. Muchas personas que no veo aquí en mi teléfono, pero que sé que están conectadas desde el principio de la transmisión. Sí, así es. ¿Quieres seguir sí, aprendiendo palabras? Quiero más bien aprovechar la coyuntura para decir dos cosas. Amén. Una, con relación al tema, aquellos hermanos, personas que siempre están allá, ¿no? Allí pendientes, pidiéndonos oraciones, peticiones y todo lo demás, muy bien. Amén. Lo hacemos con todo gusto, Claro todo, que pero sí. esta es una enseñanza que nosotros estamos dando, hermano, para que la persona que está recibiendo al Señor hoy recién se fortalezcan y aprendan y sepan que tienen una herramienta poderosa Amén. para desarrollarse en Dios, ¿sí? Traten de aprender siempre a mantener y a tener una comunión con el Señor para que puedan tener experiencia con Dios. No se hagan dependientes del hombre, sino dependientes de Dios. Amén. Y para ello le estamos brindando esta poderosa razón o este principio hermoso que la palabra del Señor nos enseña. Y quiero instarle pues a todos aquellos hermanos que se están iniciando en estos caminos hermosos como es el Evangelio. Quiero exhortarles a que sigan adelante y felicitarles por la mejor decisión que han tomado. Amén, claro que sí. Número 2, hermano Jimmy, también quiero aprovechar para darle las gracias desde acá de parte del equipo y de la iglesia entera, del equipo de Radio San Juan y de la iglesia entera, a nuestros hermanos de Puerto Rico en Amén, especial, claro que y sí. a todos aquellos hermanos que tuvieron a bien felicitarnos por nuestro aniversario el 5 de junio, creo que fue, sí, el 5. Aleluya, damos gloria y damos gracias al Señor por este gran triunfo. Aniversario de Radio San Juan. Sí, aniversario de Radio San Juan, así es. Pero ellos se tomaron la molestia bueno, sí, se tomaron ese tiempo, ese espacio para rendirnos sus más sinceras felicitaciones. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias por sus buenos deseos. Y bueno, como a propósito del tema, seguimos pidiendo la oración, Amén. siervos, a ustedes para que Dios nos siga ayudando a nosotros
que estamos acá impartiendo la enseñanza, y siga bendiciendo esta congregación de una manera especial, y bendiga Dios también de una manera especial, hermano, a nuestro hermano Pastor Wilmer Magán como líder principal de todo este proyecto, y a nuestro hermano Gilberto Pineda, quien estuvo allí siempre pendiente de que esto fuese una realidad. Dios bendiga de una manera especial en realidad. Amén, claro que sí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano, y como siempre, bueno, la sintonía de ustedes para nosotros será mañana.